El otro gran acontecimiento, digamos, para la región en este mes de enero es que Trump asume en la Casa Blanca nuevamente el 20 de enero. Uno pensaría que, si bien demócratas y republicanos tienen líneas que se diferencian muchísimo, en el tema de Venezuela uno pensaría que sí hay esta postura contraria a la dictadura de Maduro, pero no es tanto así, no hay matices. ¿Cómo ves tú qué va a pasar cuando asuma la administración republicana Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con esta presión, las sanciones al régimen chavista, Farid? ¿Qué crees que puede pasar a partir del 20 de enero puntualmente? A ver, primero, Biden tuvo una actitud francamente cómplice con el régimen venezolano cuando empieza la guerra en Ucrania, Ujú. por el temor a alzas significativas en las tarifas y precios del gas y el petróleo, Claro. respectivamente. Se buscaba el acceso al petróleo venezolano, uno, porque el petróleo venezolano es más barato, y dos, porque es más rápido llevar petróleo de Venezuela a Estados Unidos que de Oriente Medio a Estados Unidos, Sí. en fletes. Tercero, porque Venezuela tenía una capacidad para aumentar en lo inmediato su producción, precisamente porque su producción había disminuido en parte por las sanciones, en parte porque no se había invertido lo necesario en PDVSA, pero también por la sanción. Y claro, ¿cómo justificas internamente el acercamiento con Venezuela, siendo que hasta la víspera la considerabas una dictadura deleznable? Bueno, promueven las conversaciones en Barbados que entre Ujú. gobierno y oposición que no llevaron a ninguna parte. Pero al menos dices, el levantamiento parcial de sanciones era como compensación por la negociación. Bueno, ahora la careta se cayó. Las negociaciones no llevaron a ninguna parte, fueron un engañamuchachos. Y yo diría que el tema del petróleo y el gas venezolano ya no pesa tanto como antes, porque los precios no están ya en esos máximos que alcanzaron poco después del inicio de la guerra en Ucrania, porque además, si se logra un cese al fuego y una negociación en Ucrania, probablemente se empiezan a levantar las sanciones contra Rusia y el petróleo y gas ruso empiezan a ser accesibles para algunas potencias occidentales, cuando menos, y para otros mercados. Entonces, la razón para no enfrentar al régimen venezolano ha desaparecido, por lo menos ha perdido peso el tema del acceso al petróleo venezolano. Estados Unidos ya es un exportador neto de petróleo. Ujú. Exporta, produce más petróleo que el que importa y exporta más que el que importa. Eh, pero bueno, ahí el otro tema es, para Trump América Latina no va a ser fundamental. Ujú. Lo prueba el hecho de que ni siquiera se reunió con González Urrutia, que estuvo en Estados Sí. Unidos estos días. Pero hay factores que probablemente indican que va a haber una actitud confrontacional contra el régimen venezolano. Primero, los nombramientos. Digamos, el nuevo secretario de Estado, Ese justamente te iba a preguntar. Marco Rubio, ¿no? Claro. Marco Rubio, ha tenido una... Ahora, ha cambiado de posición respecto a la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela. Ujú. Primero estuvo a favor y luego Sí. estuvo en contra. Pero en general ha tenido una actitud confrontacional con las dictaduras de izquierda en América Latina. El autoritarismo desde la derecha no les preocupa mucho. Ujú. Eh, y eso hay que añadirle a Mauricio Claver Carón como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, una persona que también va a tener una actitud confrontacional. La pregunta de fondo, igual que en Oriente Medio, es todo el mundo sabe que quien va a dirimir cualquier diferencia que haya dentro del gobierno va a ser Trump. La pregunta es qué actitud tome Trump. Lo que puede hacer que América Latina entre dentro del, aparte de México, que siempre estuvo Claro. presente, dentro de la línea de mira de Trump, es la presencia de China en América Latina. Y en particular en Venezuela, pero también en el Perú. Entonces, yo sí esperaría una actitud confrontacional, no necesariamente con amenazar, o no necesariamente amenazar con el uso de la fuerza, como se hizo en el primer gobierno, pero sí sanciones de mayor calado.